esto que está así. ¿Sí? Entonces, ¿de aquí qué podemos obtener? Podemos obtener que esto va a ser mayor que 0, va a ser estable. ¿Sí? Entonces estoy evaluando. En esta ecuación encontré que el punto crítico era θ igual a 0. Evalúo, tengo menos P por L, por 1, ¿verdad? El coseno de 0 vale 1, más 4K. Yo creo que esto sea positivo, ¿verdad? Para que sea un equilibrio estable. Esto se cumple solo si es que P es menor que 4K sobre L. ¿Qué significa esto? Que si es que P es mayor que esto, va a existir pandeo. ¿Ya? Entonces esto después lo vamos a definir como una carga crítica. Esta es la carga crítica de pandeo para este caso. ¿Ok? Eso es básicamente lo que estamos viendo. Entonces, después le podemos hacer un poquito la pregunta. Entonces, ¿qué está pasando? Tengo una carga arriba que al principio vale 0, empieza a aumentar, no hay deformación, de repente cuando supero ese valor, hay deformación. Comienza la deformación, significa que comienza el pandeo. Entonces esto lo estoy, y la única forma de ver esto es planteando el equilibrio, la posición de deformación. ¿Sí? Ahora vamos a ver la segunda solución. Una solución que está aquí. ¿Qué queremos ver con esto? ¿Qué pasa cuando sí hay deformación? ¿Cómo puedo evaluar la deformación? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me van siguiendo, verdad? Sí, antes que borre L. Profe, ¿puede explicar de nuevo el gráfico? Este de aquí. Sí. Este resorte es un resorte, es lo mismo que un resorte lineal. ¿Ya? Si tú lo deformas un poco, fuerza va a ser K por la deformación, ¿verdad? Esto es lo mismo, solamente que en vez de tener una deformación axial, es una deformación rotacional. Entonces, el momento que tú tienes que ejercer en ese resorte para deformarlo θ, es θ por su rigidez. Entonces, esto aquí es una línea recta. ¿Ya? O sea, a medida que para tú aumentar la deformación del resorte, necesariamente tenés que aplicar más movimiento. O si tú aumentas la deformación, crece la fuerza. ¿Sí? Básicamente. Entonces, nosotros calculamos, en realidad, queremos llegar a una deformación de 2θ, que es lo que se forma en este problema del resorte, ¿verdad? ¿Por qué yo hice este gráfico? Porque es importante relacionar el área bajo la curva. En el fondo, por ejemplo, una fuerza con un desplazamiento es una energía. ¿Sí? Un momento con una rotación es lo mismo, también energía. Y eso es el área bajo la curva de esto. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es K por 2θ, ¿verdad? Entonces esta sería la fuerza y esto que está aquí es la deformación. ¿Ya? Entonces, de esta forma, el área bajo la curva es la energía que está absorbiendo el resorte. Es lo mismo cuando absorbe un resorte lineal, que es la misma fórmula que es un medio K por la deformación al cuadrado. ¿Ya? Entonces, es la base, un medio por la altura. ¿Ya? Después es importante porque después vamos a un resorte que la amplifica. Entonces vamos a usar el mismo potencial, solamente que va a tener dos campos. Es importante que eso quede claro. Ya. Voy a borrar aquí. Entonces ahora, recuérdense de esta relación que tiene que cumplir la segunda solución. El segundo punto crítico. Voy a escribir lo mejor posible. Crítico, le vamos a llamar θ sub 2. Ese es el segundo punto crítico. θ sub 1 entonces era θ igual a 0. Entonces creo que dos soluciones en la ecuación que nosotros resolvimos.
tal que se convierte en taquito, voy a escribir de nuevo. Theta sub 2, el seno plus igual a. Sí, eso, esa es la relación que encontré. Entonces vamos a escribir el potencial. Vamos a ver la segunda buscabilidad potencial. Evaluado en θ sub 2. El segundo término potencial es este que está aquí, ¿verdad? O sea, voy a escribir esto en términos de lo que está aquí. Entonces, si se fijan 4K, va a ser lo mismo que P por L por el seno de θ dividido θ sub 2. Bueno, acá es ¿sí? El punto de equilibrio se cumple esto que está acá, ¿verdad? Yo voy a ocupar potencial en vez de 4K, voy a escribir lo que está aquí. ¿Sí? Para que se entienda lo que estoy diciendo, estoy analizando la respuesta en ese punto en específico. Por lo tanto, esta ecuación es válida. ¿Sí? En ese punto. Igual a ya, pues estoy usando la expresión para la segunda derivada del potencial, solamente estoy reemplazando el 4K por lo que está aquí. ¿Ok? Recuerden que en ese punto se cumple esa igualdad. Eso lo voy a manipular para ver algunas cosas. Simplemente manipulando la formulación. ¿Sí? Para ver que esto que está aquí es positivo o negativo. ¿Es positivo o negativo eso? Aquí el coseno, o sea, el ángulo θ puede ir entre 0 hasta 90 grados, ¿verdad? Si no, como que ya se aplasta y como que hay incompatibilidad, digamos, de deformación, ¿verdad? Entonces, en ese rango, ¿esto es positivo o negativo? Y recuerden que θ 0 es distinto de 0. ¿Qué sería entonces? El coseno de un número pequeño, ¿cuánto es? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿cierto? Comienza a ser negativo cuando pasa los 90 grados. ¿Sí? Pero eso no nos interesa a nosotros porque es una solución que no es admisible por la geometría. Por lo tanto, esto que está aquí es menor que, es menor que 0 porque hay un signo negativo. ¿Sí? Menos esto que está aquí, por relaciones trigonométricas, siempre es mayor que 1. Por lo tanto, esto que está acá es mayor o menor que 1. O sea, mayor o menor que 0. Menor que 0, ¿cierto? Por lo tanto, toda esta expresión es mayor o menor que 0. Menor o mayor que 0, la expresión que está aquí. Mayor. Porque es algo negativo por algo negativo. Siempre. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Que eso siempre sea negativo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que esto siempre sea positivo? Que es estable para cualquier valor. ¿Ya? Por lo tanto, θ sub 2 es un punto de equilibrio estable.
Entonces tenemos una solución, la primera solución, que puede ser estable o inestable. Y la segunda solución nos va a mostrar una deformación que siempre es estable. Tenemos dos tramos en la curva. Entonces, ahora que tenemos los valores de la solución, sabemos si es que estable o inestable, ya conocemos la deformación, por lo tanto podemos calcular cuánto vale la deformación lateral. Si yo conozco cuánto vale θ, puedo calcular L medios por el seno de ese θ y voy a tener esta deformación, ¿verdad? En esa dirección. Lo que está aquí, esta deformación de acá, lo mismo que N medios por el seno de θ. Entonces, de esa forma yo puedo calcular la curva que estoy buscando. Entonces, aquí hay un punto crítico, ¿ya? Y esto nosotros lo vamos a definir como la barra crítica de pandeo. Nos vamos a dar distintos valores de θ y vamos a ir calculando la información que ejercen las distintas cargas. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer una carga mayor que esta. ¿Ya? Entonces, lo que queremos nosotros, nos dimos cuenta que si es que la carga es menor que el P crítico, no hay deformación. Si es que es mayor, entonces es inestable y comienza la deformación. Entonces, queremos calcular la deformación para un número mayor que este. ¿Ya? Nos vamos a dar un número, sea una carga externa, que sea el 1% de la carga crítica. ¿Okay? Esto significa que es 1% más recuerden que en el punto 2 se cumple esto que está aquí. ¿Ya? Ahora el SP va a ser 1.01 P crítico. ¿Ya? ¿Tengo eso? Entonces, tengo una ecuación original que dice el seno de θ sobre θ tiene que ser igual a 1.01. Esto ustedes lo pueden resolver con un solucionador, digamos, de ecuaciones no lineales, y les va a dar que ese θ, o sea, 12 puntos, son 2.44 radianes. Por lo tanto, la deformación horizontal, digamos, la rodilla, ¿cuánto se movió desde aquí hasta acá? Lo puedo evaluar. Son 0.12 el largo de la columna. ¿Ya? Simplemente evaluando lo que está acá. Conozco cuánto vale eso y evalúo esta expresión. Tengo que se mueve. Entonces, si es que yo aumento un 1% por sobre la carga crítica, puede haber el pandeo y la deformación horizontal va a ser de más del 10%, aumentando solamente un 1% de la carga. ¿Qué significa eso? Que sobre la carga crítica de pandeo, si aumento un poco la carga, la deformación aumenta mucho. Si estoy aumentando un 1%, estoy viendo deformaciones de más del 10%. ¿Sí? Entonces voy a ver un punto más. Entonces, ¿qué pasa si aumento más la carga?
hacer los cálculos, para ese nivel de carga crítica, de un 10% mayor que la carga crítica, van a haber una deformación en radianes. ¿Está ahí? Significa que se va a mover horizontalmente más de un 30% de la carga. Entonces yo aumento un poco la carga más allá de la crítica y veo grandes deformaciones. ¿Qué significa eso en la práctica? Que estamos viendo un fenómeno de pandemia. Entonces no se deforma nada, no se deforma nada, no se deforma nada. Llegó a este punto que es la carga crítica. Este que está acá, no se deforma nada, aumenta un poco y se deforma mucho. Aumenta un poco más y se deforma aún más. Estoy viendo un fenómeno de inestabilidad. ¿Cómo logramos obtener este resultado? Lo logramos, o digamos, ¿cómo podemos evaluar la deformación? Digamos, numéricamente, lo logramos solamente porque ocupamos una estrategia que nos permite calcular el equilibrio de la formación en la función deformada. ¿Ya? Si es que ocupamos pequeñas deformaciones, que ya lo vamos a hacer, vamos a ver que lo podemos calcular cuál es la deformación asociada a esa carga. Entonces ahora voy a poner un poquito la pizarra. Y la curva que construimos es básicamente la que está aquí. ¿Ya? Entonces encontramos dos soluciones. Encontramos dos soluciones, que significa eso, que tenemos dos ramas. Tenemos dos ramas. Una rama que es perfectamente vertical, que es cuando θ vale 0, ¿verdad? La solución de θ vale 0 significaba que no había ninguna deformación en la rótula, en la dirección horizontal. Si yo llego a la carga crítica y quiero aumentar la carga, entonces se producen grandes deformaciones horizontales. Calculamos dos puntos para ver que esto en realidad tiene una forma más parecida a una ecuación exponencial más que a una guía recta. ¿Ya? Eso lo logramos, pudimos calcular cuánto valen estos números, porque ocupamos una estrategia energética. ¿Ya? Por eso teníamos que ocupar eso, si no es posible encontrar cuánto valen estos números. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos, verdad? Voy a hacer un resumen porque sé que quizás es la primera vez que lo ven. Para calcular Entra para el día de martes, ¿no es cierto? para el día martes. Sí. ¿Qué día martes? Para el día de la solemne. No hay solemne. Del control. No hay control. Una buena noticia para mí. Usted ya sabe. Lo que es muy bien. No, pero esto puede entrar para la tarea que les pueda dar el martes siguiente, después de la solemne. ¿Ya? Así que yo ustedes, el procedimiento es estándar. ¿Ya? Pero en realidad no me importa que sepan el procedimiento, sino que sepan qué significa el resultado que obtuvimos. ¿Ya? Entonces, la única manera, o sea, no es la única manera, pero una manera de solucionar el problema de posición deformada es por medio del método energético. ¿Ya? Que lo que hicimos fue maximizar o minimizar el potencial gravitacional y el elástico. ¿Ya? De esa forma podemos encontrar distintas soluciones, distintos puntos de solución. Encontramos uno que representa esta línea vertical, que es cuando θ vale 0. Vale decir, la rodilla o la columna permanece vertical. Cuando yo superaba el punto de equilibrio, o sea, sé que estoy aquí y hago una perturbación, me puedo mover un poco hacia arriba, hacia abajo, pero voy a volver al equilibrio, ¿verdad? Sé que yo estoy acá y hago una perturbación positiva, la ecuación me decía que era un equilibrio inestable. ¿Ya? Me voy a ir por la otra rama. Eso es básicamente lo que nos dice esa bifurcación. La segunda solución es para tetas que son mayores que 0. Y para cada valor teta mayor que 0 hay asociada una carga mayor que la crítica. Entonces, si yo me da una carga mayor que la crítica, podría determinar cuál es la deformación asociada. Debería que yo obtuviera analíticamente la relación entre la amplitud y la fuerza aplicada. Y construir esta curva. ¿Ya? Entonces, básicamente, no hay pandeo. ¿Ya? Esto es válido hasta 4. Entonces está acá. Hasta que se falle. ¿Hasta qué? Hasta que rompa. Antes de que se rompa. Ah, como que cuando deja ese elástico. Hasta que deja de ser elástico.
Entonces esto es el pandeo elástico. ¿Ya? Entonces, uno, ¿qué pensaría? Pensé que hay una deformación excesiva, entonces el resorte rotacional empieza a tomar cada vez más carga, hasta que alcanza su fluencia. Y cuando alcanza su fluencia, entonces pasa otra cosa, que es lo que vamos a estudiar ahora. Pero antes de eso, este problema se podría resolver de manera muy sencilla para obtener solamente un punto. Entonces, yo puedo obtener ese punto de manera muy sencilla. Pero solamente un punto, no la curva entera. Si es que ustedes toman este pedazo de la columna y la aíslan, va a tener una fuerza hacia abajo, va a tener una fuerza hacia arriba, por sumatoria de fuerza en Z, y además van a tener un momento, que ya sabemos que vale 2, o sea, la energía es por 2 veces la deformación. Si ustedes hacen equilibrio de fuerzas en este punto, se van a dar cuenta, esto que está aquí, esto es para pequeñas deformaciones. Por aquí. Esto que está aquí nosotros sabíamos cuánto valía, ¿verdad? Valía L medios por el seno de teta. Y en deformaciones pequeñas, ¿eso cuánto vale? Vamos a hacer una aproximación lineal. ¿El seno cuánto vale? Ya cuando es pequeño, o te hacer una aproximación de Taylor de la función seno, no en términos teta. Después viene, entonces es una aproximación lineal. Esto que está aquí vale N medios por teta. Entonces, ahora el sumatorio del momento de aquí, este momento tiene que ser igual a P por L teta medios. Entonces, sumatoria de momentos, M, que es igual a 2K por teta. Este momento aquí tiene que ser igual a esta carga por esta distancia, ¿verdad? Estoy haciendo un sumatorio de momentos con respecto a este punto. Un momento en esa dirección y entonces un momento en la otra dirección. Esto tiene que ser igual a L medios por P, por lo tanto P es igual a 4K, que es justamente lo que hayamos visto. ¿Ya? Entonces eso puede hacer. El problema es que aquí yo no tengo idea cuál es la deformación real. ¿Ya? Porque es una deformación muy pequeña y estoy simplificando el valor de esto. Estoy diciendo que es el mismo en ambos lados. Entonces puedo obtener el valor, pero no su amplitud, la amplitud de la deformación. Entonces, haciendo eso yo obtengo ese punto. Solo ese punto. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ya veo que ahora parece un poco más complejo, pero la realidad es que es un poco más sencillo. Es que vamos a ver qué sucede cuando la columna o la rótula fluye. ¿Ya? Entonces recuerden que si es que hay excesiva deformación, es posible que los elementos fluyan. Entonces, tenemos esta relación constitutiva. Antes estábamos en este rango. Si esto aumenta la deformación, eventualmente va a fluir la rótula. ¿Qué significa fluencia? Que yo, aunque aumente la deformación, la fuerza que transmite el elemento permanece constante, ¿verdad? Esto es una aproximación elastoclástica perfecta. Entonces, voy a escribir el potencial nuevamente y voy a encontrar la solución que está aquí. Vamos a ver. Esto fue lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el potencial va a tener también un potencial estándar y un potencial en la rótula. ¿Ya? El potencial de la rótula, esto es 2 teta, por ejemplo, va a ser el área de toda esta curva. ¿Ya? Antes la calculamos como un medio de K por la deformación al cuadrado, ahora va a ser el área de este triángulo más el área de este rectángulo. ¿Ya? Entonces ese va a ser el potencial elástico, la energía que está acumulando el sistema, el resorte de rotación. Entonces esto es la columna elastoclástica. Entonces en este caso, el potencial pi, la carga va a bajar lo mismo, ¿verdad? Ahora una deformación de 2pi, esto baja lo mismo que antes. Lo habíamos visto, se va a hacer
Potencial va a ser la carga por el desplazamiento. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale el área bajo la curva? La integral la integral de hecho está, ¿verdad? Pero en realidad son dos figuras geométricas fáciles de calcular. Va a ser 1/2 por la base por la altura, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el área del bloque. ¿Y lo segundo cuánto es? La base. Entonces sería 2 menos. ¿Por qué? Ese potencial de la rótula. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es el área bajo la curva. Que es lo mismo que antes, solamente que era una cosa lineal. Obviamente, sé que estamos en este punto, digamos, antes de la fluencia, la solución va a ser la misma que antes. Sé que tenemos transformaciones más grandes, entonces esto describe el fenómeno. La vez anterior que hicimos para calcular la posición deformada. Este es el potencial. El equilibrio se alcanza por un máximo o un mínimo. Derivando, ¿verdad? No sé cuánto es la derivada en este caso. Esto es lo mismo que antes, ¿verdad? Entonces, menos. La derivada de cuánto es. ¿Cuánto es la derivada de esto? 1/2 por MP, ¿seguro? Cero. Porque esto es constante. Es una constante. Este es una propiedad de la columna. Lo que estamos teniendo con respecto a teta, no con respecto a esto es una propiedad de la columna. Es constante. Entonces, esto es constante. ¿Qué está allá? Este punto divide el comportamiento inelástico del plástico. ¿Ya? Y este punto es constante. No cambia, o sea, si usted está analizando una columna en particular, ese número, ese valor es constante. ¿Ya? Y aquí tenemos que derivar, ¿verdad? Entonces esto vale 0 y esto cuánto vale la derivada de eso? Mucho más sencillo. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver que el momento plástico es constante, ¿verdad? Eso es importante. ¿Verdad? Así como esto era constante, el momento plástico es constante. ¿Es una constante del material? ¿Es una constante del material? ¿O de la situación? Es una constante de la columna en particular. Ya. Porque el momento plástico va a depender del material y de su sección transversal, ¿verdad? Del fondo de la inercia. Entonces es una propiedad de la dividido. ¿Ya? Esto nos dice mucho. ¿Ya? Esto es constante, ¿verdad? Es constante. Y esto tiene que mantener constante. El largo también es constante, ¿verdad? La carga P puede variar. Estamos estudiando distintos puntos. Y la deformada también puede variar. Estos dos términos pueden variar, la carga y la deformación. Pero tienes que mantenerse constante. Entonces, si es que aumenta la deformación, necesariamente la carga tiene que disminuir. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es constante. Esto está aquí. Es constante. ¿Qué significa? Que si aumenta la deformación, necesariamente la carga aplicada tiene que disminuir. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Y eso es lo que vimos allá abajo. Es que teníamos una solución elástica, ¿verdad? Que va a ser válida solamente si es que la columna está en rango elástico.
Cuando esto plastifica, entonces va a disminuir la carga. ¿Ya? Entonces, la solución cuál va a ser la intersección entre ambas curvas que nosotros construimos. Entonces, pandeo, o sea, no pasa nada, pandeo elástico, pandeo inelástico. ¿Sí? Eso es lo que alcanzamos ahora. Creo que deben hacer una. Sí, muy bueno.